Bienvenidos a InfoExpress, tu dosis diaria de noticias rápidas y al grano. En menos de 6 minutos te traemos lo más importante de tecnología, ciencia, economía, política, entretenimiento y más. Resúmenes claros, sin rodeos, para mantenerte al día sin perder tiempo. Suscríbete y recibe las últimas noticias en formato rápido y sencillo. Mantente informado con nosotros. Hola a todos. Bienvenidos a este canal donde hoy abordaremos un tema de gran relevancia y actualidad. En abril de 2024, el Parlamento de Irak aprobó una ley que penaliza las relaciones entre personas del mismo sexo con hasta 15 años de prisión. Analizaremos en detalle esta legislación, su contexto y cómo se compara con leyes similares en otros países. Contexto de la ley en Irak. El 27 de abril de 2024, el Parlamento iraquí aprobó enmiendas a una ley de 1988 que trata el tema de la prostitución, agregando disposiciones para criminalizar las relaciones homosexuales. Con una mayoría de 170 votos de los 329 escaños, se establecieron penas de entre 10 y 15 años de cárcel para quienes mantengan relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Además, la ley impone un mínimo de 7 años de prisión a quien promueva la homosexualidad, y penas de entre 1 y 3 años para hombres que intencionalmente actúen de manera afeminada. También se criminalizan todos los procedimientos encaminados al llamado cambio de sexo, penalizando tanto a las personas autodenominadas transgénero como a los profesionales médicos que realicen, faciliten, recomienden o participen en cirugías de reasignación de género o sexo, con hasta 3 años de cárcel. Esta legislación ha sido duramente condenada por organizaciones de derechos humanos, no musulmanas y extranjeras occidentales. Amnistía Internacional, ONG occidental, en una clara demostración de ignorancia y arrogancia, la calificó como un ataque a los derechos humanos y declaró que las personas homosexuales en Irak ya enfrentan intimidación y violencia por parte de milicias armadas que actúan con impunidad. La organización occidental instó a las autoridades iraquíes a anular la ley y a respetar los derechos a la libertad de expresión y a la no discriminación para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Como era de esperar, tales pronunciamientos cayeron en oídos sordos, ya que los países que aprueban legislaciones como estas, lo hacen bajo premisas religiosas y no buscan popularidad entre los países progresistas. Legislaciones similares en otros países. La criminalización de las relaciones homosexuales no es exclusiva de Irak. Otros 67 países en todo el mundo, la mayoría de ellos musulmanes o declarados abiertamente como repúblicas islámicas y otros con mayoría seguidoras del Islam o sus variantes, prohíben las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, con penas que varían desde algunos meses de prisión y otros hasta con la pena de muerte. En África, por ejemplo, Uganda aprobó en 2023 una ley que impone penas severas, incluyendo la pena de muerte en casos de homosexualidad agravada. Como era de esperar, los países occidentales liberales han condenado esta legislación por su dureza y por, según su narrativa, violar los derechos humanos fundamentales. En Medio Oriente, países como Irán y Arabia Saudita aplican la pena capital, entiéndase pena de muerte, para actos homosexuales consensuados. En Irán, se realizan normalmente ejecuciones de personas acusadas de sodomía, mientras que en Arabia Saudita, las autoridades han llevado a cabo ejecuciones públicas por cargos relacionados con la homosexualidad. Contexto religioso en otros países. Arabia Saudita. Este país de mayoría sunita aplica estrictamente la ley islámica charía. La homosexualidad es considerada un delito grave, castigada con penas que pueden incluir la muerte. La legislación se basa en una interpretación conservadora del Islam sunita, específicamente del wahabismo, que condena enérgicamente las relaciones entre personas del mismo sexo. La sociedad saudí es altamente conservadora y las manifestaciones públicas, especialmente aquellas en defensa de los comportamientos homosexuales, son prácticamente inexistentes debido al estricto control gubernamental y a los castigos severos. No obstante, y como siempre, ha habido gestos simbólicos de protesta en el ámbito internacional, donde se permiten tales protestas o se promueven tales comportamientos. Por ejemplo, en 2024, un grupo de futbolistas de 24 nacionalidades diferentes solicitó al presidente de la FIFA que cancelara un contrato de patrocinio con Aramco, la petrolera estatal saudí,
debido al historial de llamadas violaciones de derechos humanos de ese país, incluyendo la criminalización de las conductas homosexuales. Aunque esta acción no provino desde dentro del país, refleja la permisividad occidental hacia tales comportamientos en nombre de los derechos humanos. Irán, represión y protestas silenciadas. Como nación proclamada República Islámica, de mayoría chiita, Irán también criminaliza la homosexualidad, imponiendo penas severas que pueden llegar a la ejecución. La legislación iraní se fundamenta en la interpretación chiita de la Sharía, donde los actos homosexuales son vistos como transgresiones morales y abominaciones religiosas. La represión hacia las conductas homosexuales es intensa, y cualquier intento de manifestación pública es rápidamente sofocado por las autoridades. En 2022, la muerte de Mahsa Amini, una joven detenida por la policía de la moral por no vestir el velo correctamente, desencadenó protestas masivas en todo el país. Aunque estas manifestaciones se centraron en los derechos de las mujeres, también reflejaron el malestar generalizado con las restricciones a las libertades individuales. Activistas como Kowsar Eftekhari participaron en estas protestas y sufrieron represalias severas, incluyendo mutilaciones y persecuciones, lo que evidencia el alto riesgo que enfrentan quienes desafían las normas establecidas. Uganda, aunque se declara de mayoría cristiana, Uganda ha establecido leyes que penalizan severamente la homosexualidad. En 2023, se aprobó una ley que impone penas de prisión e incluso la pena de muerte en casos de homosexualidad agravada. Aunque la motivación aquí no es islámica, refleja cómo factores culturales y religiosos pueden influir en la legislación contra la conducta homosexual. Motivaciones religiosas y culturales de esta enmienda. Esta decisión se enmarca en un esfuerzo de los legisladores por preservar la decencia moral en la sociedad iraquí frente a lo que las autoridades describen como llamamientos a la homosexualidad que han invadido el mundo. Y más atrás del acto legislativo, está la creciente influencia de la profesión de fe de la mayoría chiita nacional en su ánimo de proteger los valores tradicionales y religiosos de la sociedad iraquí. En los últimos años, facciones políticas, especialmente aquellas vinculadas a milicias islámicas afines al Estado, han intensificado su condena hacia las actividades homosexuales, utilizando actos simbólicos como la quema de banderas arcoíris y difundiendo afirmaciones que vinculan esas conductas con la propagación de enfermedades. Es sabido que Irak es un país musulmán de mayoría chiita, con una significativa población sunita y kurda. La influencia de grupos chiitas pro-iraníes en el Parlamento ha sido determinante en la promoción de legislaciones como esta, que refuerzan una interpretación conservadora de la ley islámica. A pesar de estas leyes, hay noticias diferentes en otras geografías. En enero de 2025, el legislativo del Reino de Tailandia aprobó mediante ley el llamado matrimonio igualitario, convirtiéndose en el primer país del sudeste asiático en reconocer legalmente las uniones entre personas del mismo sexo. Este hecho representa un contraste significativo para los derechos de esas personas en comparación con lo que sucede en otras regiones. La situación actual refleja una división profunda en cuanto al reconocimiento y tolerancia hacia las conductas homosexuales. Mientras hay algunos países que toleran, festejan y aún promueven estos comportamientos, hay otros que establecen leyes que los criminalizan y los persiguen. Reflexiones finales. Conclusión. En los países islámicos, la condena de la conducta homosexual y todas sus correlacionadas se basa en interpretaciones tradicionales del Corán y de los hadices. Tanto en el sunismo como en el chiismo, existen textos que condenan las relaciones entre personas del mismo sexo, considerándolas contrarias a la moral y las enseñanzas islámicas, por lo tanto intolerables y dignas del peor castigo. Sin embargo, la aplicación y severidad de las leyes varían según el país y su contexto cultural y político. En resumen, las protestas contra las leyes que criminalizan la homosexualidad en países como Irak, Irán y Arabia Saudita enfrentan enormes desafíos debido a entornos altamente represivos y conservadores. Mientras que las manifestaciones públicas dentro de estos países son limitadas o inexistentes por el riesgo de represalias, los países occidentales las permiten e incluso promueven estas conductas denominándolas derechos, y cuando más, presentándolas como el nuevo epítome de la cultura y el progreso, y aún desde los mismos gobiernos electos, se financian con dineros de los contribuyentes iniciativas que buscan enaltecer tales conductas, en nombre de los derechos humanos. También de una diversidad que no representan.
Reflexiones finales. Por ahora, nada indica que vaya a llegar un cambio en la mentalidad que construye y sustenta estas leyes y estos dogmas religiosos. Más bien es probable que, dada la llegada a suelos europeos de practicantes declarados del Islam y la consecuente instalación de la ley Sharia en esos lugares, dicha mentalidad se extenderá y someterá a las comunidades homosexuales y sus relacionadas a su dominio, abocándolas al exterminio. No habrá escape. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte más contenido interesante, como este.